Muy buenos días, mi nombre es Paula Trujillo, fundadora de Círculo Polar. Bienvenidos a una sesión más de psicoeducación. El tema de hoy es la cronobiología, ese nombre que todos preguntan, que no sabemos, ¿cierto? Y los cuidados del sueño. Bueno, agradecemos el Zoom, a la Xochitap, siempre su apoyo, siempre el estar con nosotros acá, siempre estar con nosotros en nuestra fundación apoyando, perdón. Bueno, la presentación de hoy la dará la doctora Tamara Ojeda. Ya ella es una médico psiquiatra de adultos, estudiante de magíster en psicoterapia en la Universidad Austral y trabaja en el Hospital de Puerto Montt. Bueno, como ya lo dije, el tema de hoy es la cronobiología del sueño. Doctora Tamara, yo le voy a contar, como yo no sabía lo que era el nombre, averigüé, googleé, ¿ya? Y yo hice como una pequeña resumen, si me equivoco usted me corrige, ¿ya? Bueno, decía que la cronobiología es una ciencia que estudia los ritmos biológicos circadianos que ocurren en forma periódica en nosotros, ¿cierto? Y se reflejaban en cambios predecibles en las funciones del organismo, tales como las fisiológicas, biológicas, metabólicas y de comportamiento. ¿Ya? Yo puse acá hoy la doctora, viene a hacernos una presentación de la cronobiología y los cuidados del sueño, también llamado higiene del sueño, nosotros la conocemos y la tratamos mucho así, que es un pilar fundamental que hablamos mucho y enseñamos en nuestra psicoeducación, ¿ya? Contarles que estamos en un webinar, ¿cierto? Por lo tanto, no hay ni cámara ni pueden hablar. Las preguntas que ustedes quieran hacer de la presentación las pueden hacer en nuestra ventana del chat, ¿ya? Ahora dejo a la doctora Tamara para que nos explique la cronobiología y haga su presentación. Adelante, doctora Tamara. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla entonces. A ver. Debería verse la presentación, a ver. Se Ahí, ve bien. Solo hay que bien. es perfecto. Ahí se ve bien, ya. Super. Entonces, sí, Paula, muchas gracias por la introducción y efectivamente lo que tú has dicho es correcto. Y ahora mismo yo también les voy a explicar un poco más acerca de esta área de la biología o de la medicina, si se quiere. Voy a organizar aquí las ventanitas que me aparecen, ahí sí. Bien, entonces esta exposición va a tratar sobre el cuidado del sueño y la cronobiología. De profesión, como ya se presentó, yo soy psiquiatra de adultos, vivo en Puerto Montt, trabajo en el hospital y en un equipo de atención intensiva comunitaria del servicio de salud. Sí, a ver. Ahí, bien. Entonces, cronobiología viene en su origen etimológico de las palabras cronos, que significa tiempo, bio, que refiere a la vida, y logos, que refiere al estudio, ¿cierto? Entonces, en un concepto de esto es el estudio de la perspectiva temporal de la biología, ¿ya? Y esto en realidad ha sido descrito, si uno lo revisa en la historia, desde civilizaciones muy antiguas como la egipcia, los griegos. Ellos tenían descripciones, observaciones acerca de ritmos de las personas, por ejemplo, los ritmos más evidentes como son el sueño y la vigilia. Luego en el siglo XVIII hubo algunas personas que fueron documentando el movimiento de las hojas de las plantas durante el día y la noche. Entonces, observando de este modo que habían ciclos, ¿cierto? Momentos de acuerdo a horas del día en donde las plantas se activaban. Incluso hubo una persona que pudo hacer un reloj de flores y podía saber la hora del día de acuerdo a qué flor estaba en ese momento abierta o cerrada, por ejemplo. Y así fue evolucionando esta observación hasta que en 1960 se funda propiamente tal la cronobiología en un congreso que se hizo de relojes biológicos, así era el tema, en Nueva York. Y desde entonces se comenzó a observar a las personas en sus diferentes ciclos. Por ejemplo, se han hecho experimentos acerca de personas que se aíslan de los ciclos del día y la noche en alguna especie de edificio, de búnker,
y se observa entonces midiendo diferentes parámetros cómo eso ocurre durante el día, ¿ya? Bueno, y desde esas primeras formas de investigación hasta ahora esta ciencia ha ido avanzando muchísimo. Hoy en día se conocen detalles genéticos de los marcadores internos de los relojes biológicos, se conocen ritmos de un montón de parámetros del organismo, incluso se ha podido llegar a plantear que los tratamientos para diferentes patologías puedan estar coordinados con los tiempos del cuerpo en que son más apropiados de administrar. Por ejemplo, se sabe que la piel tiene mejor absorción, mayor permeabilidad en la noche. Entonces es posible que sea mejor potenciar los tratamientos para patologías de la piel, por ejemplo psoriasis, alergias, en horarios nocturnos, si se trata de cremas, digamos. Y así hay entonces investigación en curso y es un área muy creciente y muy bonita desde mi punto de vista. Entonces de lo que se va a tratar esta presentación, porque obviamente hay una gran cantidad de información, yo no quisiera excederme, ustedes por favor me van avisando cuando el tiempo vaya siendo ya cercano al límite, porque hay mucho que decir, y a lo que yo me quiero enfocar es a poder comprender nuestro estado de salud en relación al ritmo, ¿ya? Salud en ritmo con nuestro cuerpo. Eso es lo que tendríamos que mantener en mente para ir avanzando en la comprensión de estos conceptos. Entonces, ¿cómo es esto de que los seres vivos se han ido coordinando con la naturaleza? Si ustedes ponen atención en esta foto, ahí se grafica el movimiento del sol en un día completo, desde la mañana hasta la noche. Y como sabemos, la rotación de la Tierra es la que nos da esta ritmicidad, luz, oscuridad, y el movimiento del planeta a través del Sol, digo alrededor del Sol, no a través del Sol, nos va entregando los cambios de las estaciones del año. Y estos cambios ambientales no solamente incluyen cambios de luz y oscuridad, sino que también de temperatura, también de humedad, también de acuerdo a las estaciones. Sabemos que hay, por ejemplo, algunos tipos de vegetación en primavera, la vida de ciertos animales se organiza de acuerdo, por ejemplo, hay algunos animales que hibernan, otros animales tienen así, etc. Entonces, de acuerdo a que cada ser vivo ha ido censando y adaptándose al lugar donde vive y a los ritmos de la naturaleza, es que se ha ido complejizando en la evolución esto de los relojes biológicos, ¿ya? Y el hombre, el ser humano, no es la excepción, también ha ido evolucionando en relación a esto, y tenemos entonces moléculas que nos van indicando el reloj biológico interno y que son similares, de hecho, se han mantenido en la evolución en diferentes especies. De hecho, los primeros organismos vivos que tuvieron que coordinarse con el ambiente fueron las cianobacterias, o unas bacterias muy antiguas que encontraron mayores facilidades para reproducirse durante la noche, porque en el día la radiación, dado que había una todavía falta de capa de ozono, destruía el ADN y les hacía daño y no podían reproducirse, entonces aprendieron a reproducirse de noche. Por lo tanto, tuvieron que darse cuenta cuando era de noche, y entonces fueron marcando esos momentos en su biología, y esos mismos marcadores se han ido incluyendo en todos los seres vivos. Ya. Eso es lo más importante de esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de poder sincronizarnos con el entorno? Es poder anticipar los ciclos, ¿cierto? La civilización fue aprendiendo de qué manera organizar los cultivos, de qué manera poder criar a los animales, poder buscar mejores refugios para vivir, poder organizarse en torno a su medio ambiente, ¿cierto? Y también permite adquirir un orden temporal interno. Eso significa que a medida que se fue aumentando la cantidad de células de un organismo vivo, porque pensemos una sola bacteria, una célula tiene pocas funciones distintas que hacer, puede comer, puede hacer fotosíntesis, hará sus actividades, pero si ya son 2 células en un organismo, si son 3 o si son miles o millones, todas esas células tienen que coordinarse para poder hacer
sus funciones. Entonces, en el ser humano, por ejemplo, ocurre que uno tiene que comer, para eso hay ciertas actividades que realizar, luego hay que digerir, ciertas actividades que realizar, y así sucesivamente. Entonces todo eso tiene un orden, una secuencia en nuestro organismo, y eso es lo que se ha ido descubriendo con la fisiología y ordenando desde la cronoterapia. Entonces esas son las ventajas en el fondo de poder estar coordinados con el medio ambiente, y ha podido ser entonces un beneficio para la sobrevivencia de las especies que hoy en día están vivas. En este gráfico yo muestro un ejemplo de un ciclo de el cortisol, en este caso, el color rosado, y la melatonina, el color celeste. Yo lo voy a explicar mejor después, pero solamente quiero mostrar que si uno mide la producción de cortisol, que es una hormona que produce el cuerpo, que regula un montón de funciones, entre ellas la respuesta al estrés, es una hormona que en condiciones normales aumenta durante la noche de a poquito hasta que tiene su momento más alto cuando comienza el día, luego va bajando, está baja cuando uno se queda dormido la primera mitad de la noche y después sube otra vez y así sucesivamente. Y la melatonina, por ejemplo, comienza a producirse unas 2 horas antes del momento en que uno se va a acostar, después del atardecer, y tiene su momento más alto durante la noche, entre las 2 y las 4 de la mañana, y luego disminuye antes del despertar, más o menos como entre las 6 y las 8, dependiendo de la estación. Y así sucesivamente uno puede medir cómo funcionan diferentes hormonas y funciones del organismo en un ritmo del día. Siguiente. Ahí. Pero los ritmos biológicos no solamente son de 24 horas, no solamente existe el ritmo circadiano. No voy a entrar en muchos más detalles, pero ustedes pueden ver en esta tabla que hay ritmos ultradianos, infradianos, circalunar, circanual. Por ejemplo, el ciclo menstrual es un ciclo que ocurre en relación a las fases de la luna. Tiene un rango entre 26 a 32 días, y el promedio o lo que uno estima como sincronizado son 29 días, 28 días en general. Eso tendría que ser así, estaría ordenado así en condiciones de salud. Y, por ejemplo, hay otras cosas que funcionan más rápido en ciclos de media hora, como la frecuencia cardíaca, funciones del electroencefalograma se refiere a la actividad cerebral, y en las estaciones del año, que son un ciclo anual, también regula la temperatura, el peso, hay personas que lo pueden notar, eh, cambios de acuerdo a la estación del año. ¿Mm? Ahora, también es interesante que cuando se hicieron las primeras investigaciones en las personas que estuvieron fuera de la percepción de luz y oscuridad, sino en un lugar cerrado, su ritmo circadiano o reloj propio, endógeno se le llama, el reloj del cuerpo, no era exacto de 24 horas, era de más o menos 24,2, es decir, todos los días una persona que no percibe luz y oscuridad del ambiente va atrasándose 40 minutos, va atrasándose 40 minutos todos los días. Entonces es muy importante el rol que tienen las señales, otras señales para mantener esa sincronía de 24 horas. ¿Cuáles otras señales nos ayudan? Yo les voy a ir diciendo también en más detalle, es la hora en que nosotros nos alimentamos, por ejemplo, la actividad que hacemos, actividad física o si estamos en reposo, y también las señales sociales, por ejemplo, si alguien tiene que ir a trabajar a las 6 de la mañana, todas esas cosas ayudan a que el reloj se mantenga sincronizado en 24 horas. Claro, estos son los sincronizadores entonces, la percepción de luz y oscuridad del ambiente, la actividad física, el reposo, los horarios sociales y los horarios de comida y de ayuno. En esto me quiero detener un momento porque pensemos que es sincronizador el que un ser vivo, hablemos de nosotros, los seres humanos, estemos expuestos a los cambios de la luz y la oscuridad del ambiente, es decir, a la luz del sol durante el día. Pero desde que comenzó la industrialización y se ha hecho parte de nuestra vida la luz eléctrica, la electricidad en sí, nosotros tenemos entonces ahora acceso a
a otras condiciones ambientales y por lo tanto estamos expuestos a mayor cantidad de horas de luz de lo que nuestro organismo ha estado preparado durante miles de años de evolución. En 100 años la humanidad cambió totalmente los patrones de luz y oscuridad. Ni siquiera hay oscuridad en la noche. El 60% de la humanidad está expuesta a contaminación lumínica, es decir, a la hora en que uno debería estar durmiendo con total oscuridad, hay luz porque hay luz de la calle, hay una lámpara de velador, está el celular que emite luces de repente. Eso es contaminación lumínica. Y respecto al uso de, por ejemplo, de pantallas, que también es algo que vamos a conversar, lo ideal sería que uno funcione lo más ajustado posible a los ritmos del sol, pero uno sigue usando pantallas, tele, celular, ¿cierto? Hasta a veces muy tarde. Entonces ahí tenemos cosas que conversar. Después de la actividad física y reposo, ahí también ocurre que durante la evolución el ser humano estuvo preparado para caminar largas distancias, para poder realizar cierto tipo de maniobras y de actividad, sostener su propio peso, correr, que son cosas que hoy en día la mayoría de las personas no hacen o no hacemos con la regularidad con la que tendría que ser, ¿cierto? Entonces no tenemos actividad física suficiente, somos más bien sedentarios y además tendemos a estar acostados haciendo actividades mientras estamos despiertos. Antiguamente, cuando nosotros nos íbamos a acostar, era porque íbamos a dormir. Entonces, el organismo está diseñado, así como no puede una persona dormir estando de pie, ¿cierto? Imposible. Asimismo, estar despierto y estar acostado para el cuerpo es algo muy extraño, ¿ya? Entonces, si uno está despierto y mira una maratón de Netflix de 8 horas acostado en la cama, el organismo no está entendiendo muy bien qué es lo que está pasando, porque está teniendo mucha actividad mental, pero está recibiendo señales de que está acostado y tendría que dormir. Por lo tanto, ahí se produce una situación que puede ser eh, contraproducente, ¿ya? Hablando en términos biológicos. Los horarios sociales. Entonces, aquí tiene que ver con cómo nosotros organizamos nuestras rutinas en la sociedad, nuestro horario laboral, las 44 horas, que comienzan a las 8 de la mañana, el horario de ingreso de los niños al colegio, cómo eso ha sido diseñado sin considerar los patrones propios que el organismo tiene y que son más favorables. Entonces, si uno quisiera ajustarlo a eso, tendríamos que evaluar si es producente o no que los niños ingresen tan temprano al colegio, sobre todo en la adolescencia, porque su tendencia natural es a dormir más que un adulto, es a dormir un poquito más tarde y que por lo tanto el estar siempre interrumpiendo el ciclo de sueño normal disminuye su, por ejemplo, desempeño cognitivo, etcétera. Puede producir otro tipo de problema. Entonces, bueno, eso es algo a discutir. Y también lo de la ingesta ayuno, si bien sincroniza, también puede desincronizar, porque hoy en día nosotros no tenemos que salir a cazar nuestros alimentos ni ir a la huerta para poder, sino que tenemos todo a la mano, relativamente de fácil acceso, me refiero a que está disponible, y uno puede tener el refrigerador lleno de comida y levantarse a las 2 de la mañana a comer o hacer un asado a las 12 de la noche, cosas que no son habituales para nuestro organismo, ya no son las que el organismo, para las que está diseñado. Entonces, además, las horas de ayuno, antiguamente, uno dejaba de comer cuando ya se oscurecía, porque evidentemente estaba durmiendo, y por lo tanto las horas de ayuno eran mayores, eran relativas, no sé, 12 horas, 10 horas, y hoy en día, bueno, cada uno tendría que sacar la cuenta cuántas horas no come en el día. Ayuno me refiero a la última comida de la tarde, la 11 o la cena, toda la noche hasta el desayuno. No me refiero a un ayuno de que uno no coma en el día, sino me refiero a este periodo del día en el que uno no está comiendo, que es la noche, ¿ya? Bueno, hasta ahora yo no veo mucho el chat, pero me imagino que ustedes al ir escuchando todo lo que yo voy diciendo irán teniendo consultas o comentarios y los podrán ir poniendo en el chat para que luego los podamos ir conversando.
Ya, ahora, ¿cómo es que yo me quiero detener en el ritmo circadiano, ¿cierto? No vamos a revisar todos los ritmos. El ritmo circadiano, que eh, es del día de 24 horas y que está regulado gracias a que en nuestros ojos, aquí en la parte posterior de los ojos, en una zona que se llama la retina, hay unas células especializadas en poder detectar si hay luz o oscuridad en el ambiente, luz o oscuridad en el ambiente. Y al detectar eso, reciben ese estímulo y lo transforman en una información eléctrica que trasladan, bueno, desde los ojos lo trasladan al núcleo supraquiasmático. Ese nombre no es fácil, pero está en el hipotálamo. Créanme que hay una zona que está especializada en recibir esta información y a su vez informarla a otra zona del cerebro que es otra glándula, la glándula pineal. Y bueno, en este lugar entonces se produce la melatonina. Cuando está percibiendo oscuridad, se va a producir melatonina y mediante un proceso bioquímico, si es de día, en vez de melatonina, la tendencia va a ser a producir serotonina, que quizá ustedes la han escuchado, es un neurotransmisor muy importante. Bueno, todos los neurotransmisores o sustancias químicas del cerebro son relevantes para un montón de funciones y en este caso, para el ánimo, la serotonina ha sido vinculada con un rol muy importante en la regulación del estado de ánimo. También se ha ido descubriendo que la melatonina influye en eso, de todas maneras, porque el ánimo de todas maneras es una función muy compleja que requiere un montón de coordinación. Bueno, así es como la luz llega, impacta la retina en el ojo, informa al cerebro y el cerebro avisa al resto del cuerpo si es de día o de noche a través de la melatonina. Entonces la melatonina circula en la sangre y todos los órganos del cuerpo pueden darse cuenta cuánta melatonina hay. Por lo tanto, el corazón, el hígado, los riñones, el útero, todo, la piel, los músculos, todos pueden decir, ah, es de noche, ¿cierto? Y hacen las cosas que están diseñados para hacer de noche. Luego amanece, disminuye la melatonina, se dan cuenta, ah, es de día, y van haciendo otros tipos de procesos y aquí lo vemos, cada órgano tiene, o la mayoría de los órganos tiene funciones que van cambiando según la hora del día. ¿Ya? Algunos órganos son más sensibles a la luz y oscuridad, al ritmo de la luz y oscuridad, y otros órganos son más sensibles a otros sincronizadores, como por ejemplo el horario de alimentación o la actividad física, si hablamos del tejido muscular. Entonces así se van produciendo coordinaciones entre el reloj central, diríamos, el que está en el cerebro avisando, y los relojes periféricos de todo el resto del cuerpo. Aquí podemos ver algunos indicadores generales de qué ocurre más o menos en un ciclo de 24 horas. Partiendo desde arriba, la medianoche, comienza entonces el primer ciclo del sueño, que son ciclos que duran más o menos 90 minutos y tienen diferentes fases. Al principio hay un sueño liviano, luego hay un sueño más profundo. En este sueño profundo se produce una función muy relevante del sueño, que es el poder limpiar, por así decirlo, la cantidad de sustancias residuales o los resultados, los desechos, más bien, los desechos de la actividad neuronal en el cerebro. Entonces, durante el sueño profundo ocurre que las neuronitas son como bañadas del líquido que las rodea normalmente en el día, el líquido cefalorraquídeo, las enjuaga, por así decirlo, y elimina todo aquello que se ha ido acumulando con las actividades del día. Y esa función de limpieza y detoxificación del cerebro ocurre solamente si uno está en un sueño profundo en la noche. No ocurre durante el día, ¿ya? Por lo tanto, esa es una de las cosas muy importantes del sueño, de poder hacer esa limpieza dentro de otras funciones, y que cuando no ocurre, cuando el sueño es interrumpido, no llega a un sueño profundo, etcétera, puede dar a largo plazo mayor riesgo de deterioro cognitivo, de demencias, porque se acumulan toxinas que pueden ser proinflamatorias y que interrumpen las funciones normales del cerebro, ¿ya? Bueno, entonces estaba diciendo que desde la medianoche se comienza el sueño liviano, el sueño profundo,
Luego la temperatura corporal va cambiando durante el día, a las 4:30 de la mañana más o menos está la mínima temperatura corporal, por ejemplo, ese es un ejemplo. Luego, después de las 6 de la mañana comienza a aumentar la presión sanguínea, más acercándonos hasta las 7, cesa la secreción de melatonina, es decir, ya empieza el amanecer. Entonces, en este momento, por ejemplo, uno tendría, ojalá, que estar en una habitación que permita el paso de la luz ambiental. Se usan mucho las cortinas que son completamente gruesas, oscuras, en donde no se percibe si amaneció o no. Lo ideal sería que se perciba, que permita la cortina, la habitación, ingresar un poquito de luz de tal forma que el cerebro pueda darse cuenta que está amaneciendo. Bueno, en la medida que se da cuenta que está amaneciendo, disminuye la melatonina. Hay otra función, por ejemplo, las funciones cognitivas, como la concentración, la memoria, también tienen ritmos circadianos. Y se ha observado que la atención, la concentración, tiene su mejor momento a las 10 de la mañana. ¿Ya? Después viene el mediodía, ahí hay otras cosas observadas, como que la mejor coordinación de una persona ocurre más o menos a las 2:30 de la tarde, la mejor función muscular a las 5 de la tarde, el pic de presión sanguínea más o menos a las 6:30, el máximo de temperatura corporal a las 7, y luego a las 9 más o menos comienza la liberación de melatonina. Aquí hay algunos ejemplos de cosas que uno podría medir o evaluar. Ya, por ejemplo, los estudios que se hacen para poder identificar alteraciones de la cronobiología justamente van registrando esto, cuáles son los horarios de sueño de una persona, y existe un examen en específico que puede identificar si el sueño es liviano, profundo, etcétera, porque va midiendo la actividad cerebral. Ese examen se llama polisomnografía, que también, si uno está interesado en conocer el ritmo circadiano, puede adjuntar a eso mediciones de la temperatura corporal. También incluye la medición de la presión sanguínea, de la frecuencia cardíaca, y de esa manera uno puede investigar si existe alguna alteración en el orden de los procesos o no. ¿Ya? Bien. Ahora, en específico, el sueño es muy relevante dentro de todos los ciclos circadianos que hay en el cuerpo. El sueño tiene la función de facilitar la recuperación fisiológica y psicológica. Como les había explicado, una de las formas en que lo hace es retirando los desechos de la actividad neurológica del día en el cerebro. Y el sueño es un proceso activo. Si uno lo observa a nivel fisiológico, uno, claro, ve a una persona, está quieta, está durmiendo, pero cuando uno revisa la actividad que ocurre en el cuerpo durante el sueño, se da cuenta que es un proceso muy activo de reparación general, y tiene múltiples fases, como les había dicho. Las primeras fases son de un sueño liviano, luego un sueño profundo, y en este gráfico se está esquematizando eso. Hay un sueño liviano en la etapa 1, 2, 3, que va llegando a un sueño profundo y reparador en la etapa 4, y también hay otra fase del sueño que se llama fase REM, o fase de movimientos oculares rápidos, y toda esta otra fase sería la que no tiene movimientos oculares rápidos. Estas cosas son específicas, no es necesario que yo se las explique en detalle, pero sí les quiero decir que el sueño es un proceso activo muy relevante, que facilita la recuperación y la reparación del organismo, la coordinación de funciones para el otro día, y como vemos aquí, esto ocurre también en momentos especiales. La recuperación física ocurre principalmente en el sueño no REM, y la recuperación mental en el sueño REM, ¿ya? Bueno, eso es para que uno más o menos tenga ejemplos de cuál es la relevancia. Ahora, si queremos ahora ir
a la parte médica, ¿cierto? ¿Cómo podríamos nosotros incorporar este conocimiento a la práctica cotidiana o a observarnos a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestra familia? Hay que tener en cuenta estas tres cosas para partir. Lo primero, como ya dije, es que hay un tiempo ambiental, el tiempo de la naturaleza, ¿ya? Que ahí hay señales luz-oscuridad, temperatura, humedad. Hay un tiempo interno que está organizado por el reloj biológico interno, que tiene una producción de melatonina y que va organizando las funciones del cuerpo. Ya tenemos tiempo ambiental, tiempo interno, o también se le llama tiempo endógeno, y también está el tiempo social, que tiene que ver con las actividades que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida en sociedad, como el horario de levantarse, el horario de comer, el horario de trabajar, de hacer actividad física. Esos horarios están, digamos, consensuados, ¿ya? Entonces, lo ideal sería que estos tres tiempos, el tiempo ambiental, el interno y el social, estén coordinados, estén sincronizados, ¿ya? Ojalá que el tiempo ambiental y el interno, sobre todo, estén sincronizados y en la medida de lo posible con el tiempo social. Cuando esto no ocurre, cuando hay un desfase entre estos tiempos en cualquiera de sus sentidos, más comúnmente con el tiempo social, es que hay una cronodisrupción. Ahí hay una alteración de la sincronía que puede tener repercusiones biológicas. Como por ejemplo les había dicho, el ejemplo de los adolescentes que les cuesta mucho levantarse para ir al colegio y funcionar. También otro ejemplo de disrupción puede ser las personas que les toca trabajar de noche y estar despiertas toda la noche y dormir en el día. Eso también es una o puede generar, es una cronodisrupción que puede o no generar repercusiones en la salud. Como ya les decía, o esto es más bien para puntualizarlo, porque de esta manera cada uno va pensando de qué forma en su vida estas cosas están funcionando. ¿Cuáles son nuestros horarios de alimentación? ¿Cuáles son nuestros horarios y formas de descansar y hacer actividad? ¿Cuáles son nuestras coordinaciones con nuestros compromisos sociales, nuestros horarios para las diferentes actividades? Y la otra cosa que aquí agregué es la percepción de estrés agudo o crónico, porque el estrés, la experiencia de estrés, no solamente es una experiencia psicológica o mental, por así decirlo, sino que el estrés tiene un correlato, se traduce a el aumento de hormonas del estrés en el cuerpo, y estas hormonas, por así decirlo, o estas señalizadores del estrés interno, tienen un montón de efectos en diferentes órganos. Por lo tanto, también tienen efecto en la regulación o desorganización de los ritmos biológicos, ¿ya? Por lo tanto, todas esas cosas influyen, y pongo la foto de nuestro planeta visto desde el aire para poder tener una visión nocturna y la cantidad de contaminación lumínica a la que estamos expuestos. Ya. Ahora entonces, si pensamos en el sueño en específico, ¿cómo podría afectarnos el hecho de dormir mal? Y cuando yo digo dormir mal, lo estoy diciendo de forma muy general, porque uno tendría que poder entender o identificar específicamente a qué se refiere uno con dormir mal. Puede ser que una persona duerma mal porque tiene insomnio, ¿cierto? Como dificultades para quedarse dormida. En este caso, se considera normal que una persona se demore en quedarse dormida desde que se acuesta hasta que concilia el sueño. Lo normal en ese periodo son 30 minutos, ¿ya? Como máximo. También puede ser menos, pero como máximo. Entonces, si una persona está 1 hora tratando de dormir, también eso puede ser parte de un problema del sueño. Bueno, eso, o el hecho de que una persona se despierte muchas veces en la noche. Ahora, si se despierta pero no se demora en dormir, también puede ser que no tenga eso graves repercusiones. Otro problema puede ser que uno duerme, pero no duerme profundamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es una persona que ronca, o es una persona que transpira en la noche,
o es una persona que pasa frío en la noche, o una persona que está expuesta a mucha luz en su habitación en la noche, o a mucho ruido ambiental, o tiene que estar alerta porque tiene un bebé pequeño que cuidar, o porque tiene que madrugar, o viajar, o está estresado. Factores que hacen que el sueño no sea profundo. Hay algunos medicamentos también que pueden perjudicar el esquema del sueño. Y también puede pasar que una persona se despierte muy temprano, que se despierta a las 4 de la mañana y ya no tiene más sueño, ¿cierto? O sea, hay un montón de detalles que uno debe investigar cuando cuando está evaluando un problema del sueño. Y hay otras cosas como las pesadillas, como las piernas inquietas, hay muchas cosas que uno puede investigar, pero que no son objetivo de esta presentación, porque eso habría que hacer otra presentación para eso, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué pasa cuando una persona no duerme bien? ¿Qué podría uno presentar al otro día? Mucha somnolencia, sentirse cansado, tener problemas de ánimo, porque se producen desregulaciones, descoordinación de las hormonas del ánimo en general, o neurotransmisores del ánimo, por así decirlo. Puede haber un menor rendimiento cognitivo, es decir, fallas en la concentración, en la atención, en la memoria, aumento de apetito, aumento de peso, porque la función de las hormonas que nos regulan el hambre y la saciedad también tienen un control cronobiológico, por lo tanto, cuando el sueño está alterado, se altera la producción de hormonas que regulan la saciedad y por lo tanto hay más percepción de apetito. Y todo esto puede derivar en enfermedades que pueden ser neuroendocrinas, inflamatorias, metabólicas, incluso se ha descrito que perturbaciones crónicas de los relojes biológicos pueden favorecer la aparición de algunos tipos de cánceres. Por ejemplo, se asocia con el cáncer de mama, se ha identificado que las azafatas, por ejemplo, tienen mayor prevalencia de cáncer de mama por sus viajes, jet lag, por cambiar de horario a otros continentes, por ejemplo, o personas que trabajan en rol de turno a largo plazo también tienen algunos riesgos mayores de enfermedades de las que nombré que otras personas que pueden trabajar en el día, etc. Entonces, eso es acumulativo a lo largo de la vida y por lo tanto también hay mayor riesgo de envejecimiento prematuro, menor longevidad, es decir, menor expectativa de vida debido a la acumulación de este deterioro y por lo tanto menor calidad de vida. ¿Qué pasa específicamente en el trastorno bipolar? Se ha observado que las alteraciones del sueño son bien frecuentes en el trastorno afectivo bipolar durante la vida. En específico, por ejemplo, en los episodios maníacos hay menor necesidad de dormir, la persona se siente con más energía, ¿cierto? Duerme menos, puede dormir menos, ese es el porcentaje. En los episodios depresivos se observa que hay mayor prevalencia de insomnio o hipersomnia, significa que uno duerme más o que tiene ganas de dormir en el día incluso. Y en la eutimia, que es el ánimo normal, el estable, cuando uno no tiene ninguna fase, también hay alteraciones que pueden ser insomnio de conciliación, que es eso, cuando uno se demora en quedarse dormido, de mantención, que es que se va despertando a lo largo de la noche muchas veces, o que duerme pero que no descansa bien, es un sueño poco reparador. Se ha visto también en trastorno bipolar que hay mayor cantidad de personas que tienen un cronotipo vespertino. Esto significa que hay variaciones genéticas que son hereditarias en el reloj biológico. Entonces, hay personas que naturalmente tienen facilidades para quedarse despiertas más tarde, ¿ya? Tienen energía hasta más tarde, se duermen más tarde y necesitan dormir más en la mañana antes de comenzar el día. Por ejemplo, se acuestan a las 2 o 3 de la mañana y están bien a las 11 o 12 del día. Y eso está desfasado del ritmo, ¿ya? También hay personas que son más matutinas, que funcionan bien si se levantan a las 5 y media, 6 de la mañana y se acuestan temprano a las 9, a las 10 y andan bien. Y así hay un espectro de tendencias biológicas naturales. Y esto uno lo puede identificar porque es una tendencia estable a lo largo de la vida. Desde niños, de la adolescencia, siempre ha sido así. No es que ahora estoy acostumbrado a dormir a las 2.
No, eso puede ser una alteración, un retraso de fase que podría corregirse, pero si ha sido toda la vida igual, entonces uno diría que tiene un cronotipo que tiende a ser así. Ya identificarlo es bueno para poder identificar también cómo tratar esos síntomas en el caso de que los haya. Se ha visto también que hay algunas alteraciones de los genes reloj, los que detectan a nivel central la luz y la oscuridad y que informan esas alteraciones a ese nivel que pueden otorgar mayor vulnerabilidad a señales ambientales y estrés. Son más sensibles a la luz y oscuridad o más sensibles al estrés. Entonces personas con trastorno afectivo bipolar son más sensibles a que trasnochen un día, a que se expongan a una luz hasta las 5 de la mañana. Son más sensibles que una persona que tiene otro polimorfismo genético. Entonces, hay que tener observación, a veces es bueno cuando uno lleva la cartilla del ánimo ordenadita del mes y uno dice, chuta, estoy experimentando un cambio de ánimo, ¿qué pasó los días anteriores? Ah, fui a un carrete, trasnoché, o tuve prueba, trasnoché 3 días, no sé. Hay cambios en la exposición de luz, oscuridad o de sueño, vigilia que pueden tener repercusiones en el ánimo, que uno tiene que aprender a observar en cada persona. Hay algunos estudios que también han visto que la cantidad de melatonina que produce el cuerpo es menor en general globalmente, no necesariamente cuando uno tiene una fase depresiva, hipomaníaca, maníaca, mixta, sino que en general. Por lo tanto, eso también puede otorgar riesgo a que se desincronicen las otras funciones. Y también hay alteraciones en ritmos biológicos, perdón, que las alteraciones en los ritmos biológicos pueden darnos señales o nos pueden servir para darnos cuenta, para alertar que hay un riesgo de una descompensación, ¿ya? Por eso les digo que es bueno ir observando y conocer los ritmos de cada persona para poder anticiparnos a lo que podría pasar. Ahora, eh, por un lado, pero también, como todo, tiene también su lado positivo, no es todo negativo, no quiero transmitir ese mensaje. Así como hay mayor vulnerabilidad a las señales ambientales y al estrés en un sentido negativo, también lo es en un sentido positivo, es decir, cuando una persona tiene una regularidad en sus patrones de sueño-vigilia, de ingesta y de ayuno, de actividad física y reposo, es más fácil que sincronice o puede ser sensible a que si uno implementa esas cosas, el reloj biológico se organice mejor, ¿ya? Eso es muy clave de mantenerlo, conocerlo y tratar de cuidarlo, ya entre ello el cuidado del sueño, pero también de todo lo demás que nombré. Se sabe que el carbonato de litio, el litio, por ejemplo, contribuye a regular el ciclo sueño-vigilia y ayuda a la expresión de los genes reloj. La exposición a la luz en la mañana ayuda a mejorar los episodios depresivos, a la luz ojalá del sol, porque no es lo mismo la luz de una oficina, de la casa, no es la misma intensidad que la luz en la naturaleza, por ejemplo, a mediodía, afuera, en un día soleado, uno se expone a 100.000 lux, que es como la unidad. En cambio, en la casa con luz uno se expone más o menos a 10.000 hasta 50.000, aunque tenga la luz más fuerte. Por lo tanto, siempre es más recomendable que uno se exponga a la luz natural en la mañana, ¿ya? Y lo mismo, cuidar que en la noche, cuando uno tiene que dormir, haya oscuridad en la habitación, sobre todo si hay exaltación del ánimo, se ha visto que eso contribuye a que se regule esa condición, ¿ya? Y también es importante cuando uno dice, pucha, yo no duermo bien, me cuesta quedarme dormido, o todo lo otro, puede que no sea un problema del reloj biológico, o sea, hay un montón de causas de trastornos del sueño que hay que investigar. Entonces, cada uno de ustedes en su equipo de salud puede conversar este tema y poder identificar, habrá roncopatía, habrá síndrome de piernas inquietas, habrá algún medicamento que me esté perjudicando, hay otras cosas que uno tiene que poder comprender. ¿Qué Doctora, recomendaciones?
¿Sí? Doctora, disculpe que la interrumpa, pero ya nos estamos acercando al tiempo para después tener un tiempito para Ah, la... ya, bien. Entonces ¿Ya? ahora ya estoy terminando y voy a llegar a las recomendaciones. Gracias. Recomendaciones, higiene lumínica es, ya lo he dicho, favorecer la iluminación circadiana, ponerse a luz en la mañana, evitar la contaminación en la tarde, bajar las luces interiores de la casa, poner lamparitas en la hora que ya está oscureciendo, usar night shift es una función de los celulares que ayuda a que se elimine la emisión de luz azul. La luz azul de las pantallas está demostrado que altera la percepción o altera la producción de melatonina directamente, ¿ya? Por lo tanto, es necesario restringirla. Es importante mantener horarios de alimentación estables durante toda la semana, no solo de lunes a viernes. Pasa que de lunes a viernes uno tiene un horario y después sábado y domingo almuerza a las 4 de la tarde. Eso no está bien. Idealmente no comer más tarde de las 8 y no cambiar los horarios más de 2 horas entre los días de semana y los días de trabajo. No comer, ojalá no comer nada antes de 2 horas de acostarse, no comer carnes rojas en la noche, café idealmente solo en las mañanas, y restringir la ingesta de líquidos después del atardecer, en la noche, ¿ya? La armonía térmica tiene que ver con tratar de favorecer que la temperatura en la que uno duerma o el ambiente esté cercano a los 19 grados, adecuar la cantidad de frazadas que uno necesita de acuerdo a la estación del año, con tal de no tener frío ni transpirar, regularlo, y también es muy importante mantener hábitos y rutinas estables durante la semana, realizar actividad física, ojalá todos los días, por lo menos por 30 minutos. Si uno es propenso a hacer siestas, intentar que no sean mayores a media hora, y siempre y cuando sea una tendencia que ha sido constante a lo largo de la vida. No, porque si uno empieza a querer hacer siestas ahora y nunca fue propenso a hacer siesta, más bien habría que investigar por qué el sueño de la noche no es reparador y puede ser una señal de alarma para eso. Es bueno utilizar la cama para dormir, para la vida íntima, pero no para otras cosas, porque el organismo, como les decía, no entiende por qué está acostado y no está durmiendo. Entonces, tratar de ver la serie o las cosas que uno tiene que hacer sentado y con una iluminación adecuada. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Súper buena la presentación, de verdad que debo decir que hay altas cosas que hago mal. Pero lo bueno es que se pueden mejorar, ¿cierto? Esa es la idea y esa es la finalidad claramente de esta charla. Mire, no han habido muchas preguntas, así que las voy a ir leyendo las que han hecho, ¿ya? Para los que quieran hacer preguntas pueden escribirlas, todavía estamos a tiempo, ¿ya? La idea es que lo hagan en la ventana de chat, por favor. Mira, acá hay un comentario en realidad, doctora, pero es Nelson y está en Tierra del Fuego. Dice, hola, saludos desde Tierras del Fuego, por venir, por favor, por fin Dios se apiadó de nosotros y estamos con un sol radiante y cielos despejados solos por hoy. Mañana el care gallo se esconderá y las nubes lo taparán. El pasado fin de XL tuvimos puros días feos, vientos, lluvias, nubes, temporal, saludos cordiales. ¿Eso afecta cuando solamente hay oscuridad y nada de sol, como por ejemplo en esos lugares tan extremos? En general, afecta en el sentido de que una persona que vive en ese lugar se ha ido adaptando a justamente ese ciclo. En cambio, para una persona que, por ejemplo, vive en el norte, vive en Arica, y lo trasladan a vivir a Magallanes, seguramente en el primer invierno oscuro va a tener algunas dificultades para adaptarse, del ánimo, de la energía, etcétera, porque eso requiere un tiempo. Y también es verdad que en la oscuridad, en el invierno en sí, el solo cambio de la estación, también en las personas normales, no solamente normales, quiero decir, en todas las
los cronotipos en todas las personas, hay cambios del estado de ánimo de acuerdo a las estaciones porque tienen ciclos el ánimo, no es el mismo, uno no podría esperar tener siempre la misma energía, el mismo ánimo todo el año, no es así. Entonces es natural que en invierno haya una reducción de la energía y quizás de la motivación del ánimo, de las actividades, y diferenciar eso de una depresión o de que eso es habitual en mí. Entonces, claro, va a depender de la persona y del tiempo que ha tenido para adaptarse a esas condiciones. Muchas gracias. Mira, acá hay otra pregunta. Dice, ¿hay medicamentos que inhiben el cortisol y la melatonina? Ella pregunta. Es una pregunta. ¿Hay medicamentos que inhiben el cortisol y la melatonina? Gracias. Como directamente inhibidores la verdad es que más bien hay interacciones, y por ejemplo, si uno, a ver, está teniendo un tratamiento para la diabetes, por ejemplo. Se sabe que la insulina, el cuerpo es más sensible a la insulina durante la mañana, menos sensible durante la tarde, por lo tanto hay un cambio en el metabolismo ahí. Ese cambio en el metabolismo, cuando está desregulado y la diabetes está descompensada, a su vez desregula el reloj biológico. Entonces un tratamiento para la diabetes no directamente va a afectar a la melatonina como que bloquee la producción de melatonina o la favorezca, sino que por el hecho de que incide en esta regulación de la diabetes, puede tener beneficios en la producción de melatonina. O al contrario, si uno tiene esa enfermedad muy descompensada, puede perjudicar la producción de melatonina. Entonces, más bien es en la interacción, en la relación de los diferentes tratamientos y medicamentos para diferentes cosas. Bueno, otra pregunta, muchas gracias doctora, que preguntan es, ¿cuántas horas debe dormir un adulto? ¿Cuánto es lo ideal? Ya. Esa es una buena pregunta porque la verdad es que a lo largo de la vida las necesidades de sueño van cambiando. Hay promedios para esto, pero esto es algo muy personal. En general, ustedes se han fijado, los recién nacidos, los niños duermen 14, pueden dormir 16 horas al día, y desde ahí van disminuyendo las necesidades de sueño, llegando a 10 horas más o menos en los adolescentes, y en la etapa adulta se describe que en promedio son 7, 8 horas. En la edad, las personas mayores tienen una reducción a 6, 7 horas, y además, a partir de los 60 años, es normal que ocurra una fragmentación del sueño y se duerma en dos tiempos. Un primer sueño, cuando uno se acuesta, hace algunos, y luego se despierta, y vuelve a dormir un segundo sueño, y eso es normal, no es patológico en sí, porque se vuelve a quedar dormido durante la media hora o no repercute en la salud. ¿Qué más iba a decir? Claro, si uno piensa 6 horas en la persona mayor, supongamos una persona que a los 70 años se acuesta a las 9 de la noche, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana, y después se desvela, ¿cierto? Y entonces viene y consulta con el médico y dice, no duermo bien, no descanso, necesito un medicamento para dormir, porque su expectativa es acostarse a las 9 de la mañana y despertarse a las 9 de la mañana, acostarse a las 9 de la noche, despertarse a las 9 de la mañana. Su expectativa es querer dormir 12 horas. Es imposible. Iríamos en contra del reloj biológico. Y si esa persona efectivamente está durmiendo todo ese tiempo es porque de verdad no está sobremedicado o no corresponde. Entonces, lo que habría que hacer sería que esa persona se acueste más tarde, tendría que acostarse, si quiere estar acostada puede estarlo, pero me refiero dormir desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Eso sería un horario normal. Ahora, ahí está más bien el problema de que se desincroniza con los tiempos sociales. No hay mucho que hacer. Uno tiene más tiempo disponible y quisiera dormir más. Pero bueno, la expectativa entonces tiene que ser ajustada más o menos a lo que se sabe de la ciencia, respondiendo a la pregunta para un adulto, un promedio de 7, 8 horas, pero eso va a ser muy personal. Hay personas que necesitan 5, 6, otras 9, y cómo saber eso es porque en el tiempo libre, en las vacaciones, en el horario en el que uno no se ajusta al horario de trabajo, uno tiene que observar cómo funciona naturalmente su esquema, a qué hora le da sueño, a qué hora se levanta, en un tiempo libre.
Y desde ahí más o menos observar, ya yo necesito 8 horas y tratar de organizar sus tiempos de manera de cumplir ese requerimiento mínimo. ¿Ya? Mm. Eso. Ya, doctora, tenemos muchas preguntas ahora, escribieron Ya. todos juntos. Ya, dice, yo tengo muchos problemas para dormir, tiendo a no estar tranquilo en vez de descansar, además de mi bipolaridad, tengo apnea del sueño. El problema es justamente cómo enfrentar el estrés permanente y la ansiedad para intentar dormir mejor. Bueno, a ver, la carga de estrés y ansiedad que implica nuestra vida actual en sociedad es alto para todos. O sea, está demostrado científicamente que solo caminar por la calle es estresante para nuestro organismo, por la cantidad de ruido que hay, por la cantidad de estímulos que uno tiene que censar para ver si va a cruzar la calle, no va a cruzar, saludo a alguien, se le quedó el celular, me llegó una notificación, me acordé de esto. O sea, hay tantos estímulos que uno tiene que ir gestionando que sería de verdad difícil que yo les diga hay una forma de vivir constantemente tranquilos, sin percibir ansiedad o tranquilidad, porque nuestro esquema de vida, la verdad, es muy desafiante, ¿ya? En sí mismo no está bien. Entonces, partiendo desde esa base, es verdad que en ciertas condiciones nosotros percibimos mayor angustia y preocupación. Bueno, lo ideal o lo que yo podría recomendar es que uno vaya siendo capaz de monitorearse constantemente, de poder detectar cuáles son los gatillantes de estrés, de malestar, y poder identificar cuáles de estos gatillantes son posibles de ser gestionados, cuáles cosas dependen de mí y cuáles cosas realmente no escapan a mi control o escapan a mi actual posibilidad de hacer cambios y por lo tanto requiere una aceptación, es decir, adaptarse a que las condiciones son así, y poder ir gestionando a partir de los recursos personales de cada uno y del aprendizaje, formas de poder encarar los desafíos cotidianos. Es súper importante la organización, es súper importante priorizar, hacer una lista de cosas pendientes, hacer una lista de las cosas más relevantes y poder ir organizando los tiempos en función de eso y no tener como una gran cantidad de estresores desorganizados. Si bien uno los va a seguir teniendo, por lo menos tiene una estrategia para poder lidiar con ellos. Y eso si uno lo puede hacer, es algo que tiene que hacerlo constantemente, y si eso supera ciertos márgenes y se asocia mucho malestar intenso, ¿cierto? Conviene consultar al equipo de salud mental, tener psicoterapia, evaluar si hay un episodio depresivo que impida resolver o tener la claridad para poder, la claridad o la energía para poder resolver las cosas que a uno le preocupan o aceptarla, etcétera. O sea, es también como todo, es muy personal, pero requiere trabajo. O sea, uno tendría que todos los días hacer un balance, observar qué me pasó, cómo me sentí, esto me preocupó, esto no me gustó, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. O sea, es necesario que uno se gestione con la mayor conciencia posible para poder ir propiciando la salud. Muchas gracias, doctora. Mira, acá hay una pregunta, dice, me gustaría saber su opinión sobre la fototerapia. La fototerapia ha ido reuniendo mucha evidencia científica sobre su utilidad, tiene evidencia en el tratamiento de enfermedades depresivas, usada en la mañana, por ejemplo, como les había dicho, tiene todo un marco de investigación y de uso, ya tiene sentido, está validado, y también hay, como les decía, estudios acerca de la oscuridad, de cómo favorecer el descanso en la oscuridad nocturna. Así que es una estrategia que se puede usar en los episodios depresivos o también en personas que identifican, por ejemplo, en el invierno, que su ánimo va cambiando con la estación. También se puede favorecer la exposición a luz en esos momentos como para evitar que esto se traduzca en un episodio propiamente tal depresivo. Acá hay otra consulta de la melatonina. Dice, hola, una consulta. ¿Es bueno tomar melatonina para regular el sueño? Muchas personas lo compran, pero esa es mi duda. Mm, Bueno, el uso de la melatonina tiene indicaciones médicas. No es bueno usarlo
digamos, como automedicación, como todo medicamento, porque tiene que conocerse la hora exacta en que hay que tomarlo, hay que saber la dosis en que hay que indicarlo. No es lo mismo, por ejemplo, si uno está tratando un trastorno de retraso de fase en donde la persona se queda dormida muy tarde, ahí habría que usar la melatonina 4 horas antes del horario en que se duerme, dependiendo del horario que sea, o es distinto el uso de melatonina si la persona se queda dormida muy temprano, en ese caso la melatonina habría que tomarla en la mañana. O sea, el horario de la melatonina va a depender del problema que nosotros queremos regular. Por lo tanto, no es bueno porque uno debe conocer el horario en el que tendría que tomarlo y la dosis en la que tendría, y el tiempo. Sí se puede tomar, es un medicamento que se vende sin receta, la verdad se puede usar también en trastorno afectivo bipolar, pero lo ideal es que sea supervisado para que pueda tener un efecto positivo. Yo quería hacer una pregunta, Paula, antes que no entendí cuando la doctora explicó. Cuando nosotros no percibimos la luz, hay un atraso de 40 minutos, algo así. Esa parte no la Sí. entendí bien. ¿Podría Ah, ya. reforzar? Sí, lo que pasa es que cuando han observado qué sucede cuando no hay variaciones luz-oscuridad en el ambiente, una iluminación estándar, todo el rato que no cambia, no tiene ciclos, entonces el reloj biológico interno va espontáneamente retrasándose 40 minutos todos los días. Eso fue lo que ellos observaron. O sea, el primer día se quedaron dormidos todos los voluntarios a las 9. Al siguiente día a las 9:40. Al siguiente día y así. 40 minutos todos los días fueron trasladando todos sus horarios. Y como no sabían si era de día o de noche, eso puede ser hasta el infinito así. Por lo tanto, ¿qué ayuda el reloj biológico? Porque el reloj biológico no es exacto, se sincroniza con los cambios ambientales, porque imagínense que nuestro reloj biológico fuera rígido, estático, ya, 24 horas fijos, ni un segundo más. ¿Cómo sería nuestra vida en el invierno? Para aquellas personas que viven en Magallanes, ¿cómo podríamos adaptarnos a las señales ambientales en verano? O sea, tiene una cierta flexibilidad que se regula con las señales del ambiente y con las señales sociales. Por ejemplo, hicieron en ese mismo experimento, sin cambiar la luz y la oscuridad, lo que hicieron fue que les hicieron un llamado telefónico a las 6 de la mañana, todos los días. Y se volvieron inmediatamente al otro día, se sincronizaron con ese horario, con esa señal ambiental. Entonces hay una cierta flexibilidad del reloj biológico, hay un margen. Cuando uno lo deja así sin ninguna ayuda, se va atrasando 40 minutos. A eso se refería. Muy interesante, perfecto, gracias. Muchas gracias, doctora. Preguntan, ¿qué le sucede al cuerpo cuando existen apneas constantes en la noche? Bueno, ¿qué le sucede? A ver, hay un montón de alteraciones fisiológicas, tanto respiratorias, en el momento mismo de la apnea, hay alteraciones que se van acumulando con las noches de tipo metabólicas, y a largo plazo se pueden desarrollar alteraciones cronobiológicas que pueden hacer que la persona sea más propensa a subir de peso, más propensa a tener hipertensión arterial, trastornos metabólicos de tipo diabetes, problemas cognitivos, dificultades en la memoria, envejecimiento prematuro porque no se produce un descanso en un sueño profundo. Entonces, va a depender del tiempo en el que, todo el tiempo que la persona está en este problema, como para poder saber los efectos que va a tener en el cuerpo, ¿ya? Y, por ejemplo, cómo uno puede, porque la obesidad está directamente relacionada con el problema de la apnea del sueño. Por ejemplo, uno puede medir el perímetro de su cuello con una wincha, ¿ya? Si tiene más de 43 centímetros en el hombre o 41 centímetros en la mujer, es más propenso a tener riesgo de que durante la noche, como se relaja la musculatura, el peso de las estructuras aquí que han acumulado más tejido graso haga colapsar la vía aérea. La vía aérea tiene que estar despejada, pero con el peso se aplasta y por lo tanto se produce un problema de que fluya el aire.
Eso y otras cosas influyen en los ronquidos o en las apneas del sueño. Entonces, la obesidad está directamente relacionada a ese problema, aunque no en todas las personas. También es verdad que hay personas que por otros motivos tienen esta dificultad, pero sí, si hay algo que nosotros podemos más o menos gestionar, es tratar de estar bajo esos valores y tratar de tener hábitos que nos permitan tener un peso más adecuado al diseño de nuestro cuerpo. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta, dice, bueno, buenas tardes, mi hija tiene bipolaridad y no duerme nada, y su psiquiatra le recetó quetiapina, y sin esa dosis no duerme nada y en la mañana no se quiere levantar. Ya, bueno, ahí hay hartas cosas que uno tiene que analizar, porque las alteraciones del sueño son diferentes de acuerdo a qué descompensación está en curso. Es distinto si es depresivo, es distinto si es un episodio maníaco, habría que conocer todos esos detalles y también conocer todo lo que yo les traté de decir acerca de la higiene del sueño. Aparte del hecho de no poder dormir y de tomar la quetiapina, habría que conocer, seguramente no tiene organizadas las rutinas, los horarios de alimentos, de alimentación o ayuno, la actividad física, hay un montón de otros sincronizadores que habría que tratar de organizar para favorecer el sueño. Pensar que no solamente la responsabilidad de normalización es de los medicamentos, que evidentemente ayudan, tienen un rol, pero muy probablemente no es lo único que hay que hacer. Entonces, están los medicamentos y está el que nosotros incorporemos todas las otras formas de sincronización. ¿Ya? Si esas cosas no están organizadas, la única posibilidad que duerma va a ser con la medicación, porque su organismo está desincronizado. Entonces habría que empezar a poner el horario de almuerzo tiene que ser todos los días, el horario de la cena tiene que ser a las 8, o sea, favorecer un ritmo que vaya ayudando a que el sueño vaya estableciéndose a lo largo de los días. Por eso eso influye muchísimo, aparte de que el tratamiento apropiado del episodio en el que esté incluye otros medicamentos aparte de la quetiapina. Muchas gracias, doctora. Dice, hola, quisiera alguna recomendación para quienes tenemos un ciclo vespertino y debemos ajustarnos por trabajo a tener ciclos más matutinos y ser activos desde muy temprano. Bueno, todo lo que ya he dicho, tratar de, por ejemplo, no comer tan tarde para la persona vespertina. Los intestinos, el sistema digestivo se va a dormir más o menos a las 10:30. A esa hora uno tendría que dejarlos reposar. Entonces, una persona vespertina muy frecuentemente come tarde o picotea, porque pasa muchas horas despierto haciendo otras cosas, y entonces tienden a comer o tomar líquidos, tomarse un tecito, una leche. Todo lo que ingrese al organismo después de las 10:30 ya va a ir perpetuando el ritmo alterado. Entonces, uno tendría que, por ejemplo, en las comidas, tratar de tener los horarios sociales que se necesitan. Aunque uno no tenga hambre, tratar de organizar que las colaciones y los alimentos vayan siendo más cercanos al horario que deberían ser progresivamente, no comer tarde. Y ahora, en una evaluación médica se podría, por ejemplo, indicar el uso de melatonina, que tendría que ser usada unas 4 horas antes del horario en el que se está durmiendo, dependiendo del horario, o también cercano a la hora del atardecer. Entonces se puede usar y se tendría que ir monitorizando la respuesta. Por ejemplo, se puede usar una melatonina a la hora que comienza el atardecer y después quizás otra dependiendo del horario que haya que ajustar. O sea, hay formas, pero recomiendo que sea supervisado, que sea con una supervisión médica para que pueda ser más efectivo. Gracias, doctora. Mire, aquí hay una persona que habla de las expectativas, lo que usted habló, dice, tengo 70 años y mis expectativas son dormir 8 horas. Me acuesto a las 10 en mi cama a esperar leyendo hasta las 12. Me cuesta estar activo físicamente después de las 10. La TV me desvela completamente. Ya, muy bien, felicito a la persona que ha observado todas esas cosas. Es muy importante observarse uno mismo, saber, este día, porque a mí me pasa mucho que yo
voy monitoreando el sueño, hay medicamentos que están tomando, y cuando lo vemos en la realidad me dicen, no, sí, yo las tomo cuando termina mi novela, por ejemplo. Y la novela termina a las 11 de la noche, a las 11:30 de la noche. Entonces, claro, todo eso influye. Imagínense si yo estoy con esa luz hasta las 11:30 de la noche. Obvio que voy a necesitar una pastilla para después dormir, porque he estado todo el rato perturbando la producción de melatonina. Entonces, bueno, eso es una desincronización de nuestro tiempo social. Ahora, en sí la pregunta era de su expectativa, que su expectativa es dormir 8 horas. Yo no sé si logra dormir las 8 horas, eso no me queda claro, porque eso es tan personal que si la persona lleva un orden, un ritmo como el que me está diciendo, de una actividad liviana, ojalá sentado leyendo con una luz tenue, y no en una tablet, en un libro de papel, digamos, hasta las 12 de la noche, luego se dispone a dormir, lo normal sería que se demore menos de media hora en dormir, esperaríamos que se despierte en algún momento entre las 3 y las 4 de la mañana y después vuelva a dormir otro segundo sueño, como hasta las 7 de la mañana. Eso sería como lo que uno más o menos podría esperar, y eso habría que observarlo por lo menos en 7 días, como para uno conocer una tendencia, uno tendría que observar 7 días de orden y decir, ah, ya, esto funciona así en mí, y ir ajustando las expectativas. Ahora también va a ir disminuyendo ese tiempo. Con la edad puede que algunas personas duerman 5 horas, 6 horas. Y si eso es así, en algunos casos vuelve a aparecer la necesidad, o aparece más bien la necesidad de siesta en el día. No hay ningún problema que haga una siesta si el sueño no ha sido reparador, y puede ser una siesta de media hora. Y cuando hay trastornos del sueño más profundos, por ejemplo, una persona que ronca y por eso no duerme bien y tiene 70 años, en ese caso las siestas se recomiendan que sean de un ciclo completo de sueño, y los ciclos duran 90 minutos más o menos, desde que pasan de la etapa 1, 2, 3, 4, REM, son 90 minutos. Entonces, cuando el sueño en la noche no ha tenido todas esas fases, la siesta puede ser más larga en el día como para reponer eso. Entonces, todo eso uno tiene que revisarse caso a caso. Igual, por ejemplo, está demostrado que hay algunas condiciones que no permiten que uno duerma bien, por ejemplo, la falta de fierro, y no necesariamente que uno tenga anemia, sino que si uno mide el fierro en la sangre y este es menor de 75, menor de 50, también el sueño no va a ser reparador, puede tener tendencia a tener inquietud motora en la noche, uno no se da cuenta, pero se mueve. Uno le puede preguntar a la persona que duerme con uno, o si hay un familiar que pueda observarlo a uno durmiendo, le puede decir, mira, mueves las piernas en la noche, te destapas, amaneces todas las frazadas no sé dónde, o sea, roncas, peleas, gente que habla en la noche, golpea, ¿cierto? Todo eso son indicadores de gravedad. Hay alteraciones del sueño, como el golpear, el pelear en la noche, hacer bicicleta, movimientos que uno no percibe, está durmiendo. Pero si uno hace eso, tiene que consultar, porque son alteraciones conductuales del sueño REM que se asocian a problemas neurodegenerativos, y que pueden ser señales de alarma que ayuden a identificar esas patologías bien precozmente. Entonces, eso caso a caso. Está bloqueada, Paula, así que no te escuchamos. No estaba muteada. 2 preguntas más y terminamos, ya para que Flavia pueda hacer el cierre. Bueno, una pregunta mía esa es mía, tiene que ver con las personas que se mueven mucho, ¿cierto? Con la inquietud motora. Y yo tengo una hija que tiene muy buen sueño, se acuesta a las 8 o 9 y se despierta a las 7. Y duerme siempre bien a la misma hora, pero es increíble, es como estar durmiendo con un boxeador. ¿Es para preocuparse o no? En la infancia no tanto, no, en la No. infancia no tanto. Lo que es preocupante siempre es cuando hay cambios bruscos. Por ejemplo, había un niño, una niña, un adolescente que dormía tranquilamente y que ahora de repente habla en la noche, se levanta sonámbulo, mueve las piernas, un cambio. Todo lo que es cambio brusco puede alertarnos, porque también hay epilepsias del sueño. Hay personas que tienen convulsiones solo cuando están durmiendo, por ejemplo. Entonces también eso es necesario identificarlo. O también que puede ser que 5 días a la semana duerme tranquilamente y un día a la semana se mueve intensamente, también hay que observarlo. Los cambios en los patrones,
Y en general en la infancia hay mayor inquietud todavía porque hay una cierta inmadurez del sistema que con el crecimiento debería irse desarrollando. Ahora, si no tiene repercusiones diurnas, yo pienso que no es necesario consultar, sino ir observando cómo va transcurriendo. No, ella duerme bien y tiene muy buenos ciclos circadianos, todos, sus horas, todo. Es la única que se acuerda de todo lo que tiene que hacer. Pero me llama mucho la atención eso. Muchas gracias. Miren, volviendo, acá hay una pregunta que dice, hola, ¿existen diferencias en perfiles cronobiológicos dependiendo del tipo de TAP? Dependiendo del tipo de TAP no se ha observado que yo sepa, o sea, puede ser que lo haya. Yo revisando lo que preparé para ahora, lo que se ha visto es que predomina, como había puesto ahí, un cronotipo vespertino, pero no es que todas las personas TAP tengan un predominio vespertino natural. Algunas veces hay retrasos de fase porque hay dificultades para conciliar el sueño y entonces se va produciendo crónicamente que uno se queda dormido más tarde y por lo tanto le cuesta levantarse, y no porque sea natural, sino porque se retrasó la fase dado a las dificultades del día que impiden un buen rendimiento y por lo tanto a veces estudio en la noche o bueno, diferentes causas, pero más bien por hábito que se retrasa la fase. Pero por tipo de TAP, que yo sepa, no hay cambios de cronotipo, hasta ahora que yo sepa. Muchas gracias. Mira, que hay una pregunta muy buena, por eso se la voy a hacer. ¿Qué sucede con el sonambulismo en adultos? ¿Cuál es el especialista recomendado? El sonambulismo en adultos no es algo fisiológico, el sonambulismo en niños sí, puede ocurrir hasta cierta edad escolar, todavía puede ocurrir, pero no es esperable que en la etapa adulta una persona sea sonámbula, sobre todo si no lo ha sido toda su vida. O sea, si una persona desde pequeño hasta ahora siempre ha tenido sonambulismo, igualmente yo lo evaluaría, pero sería menos sospechoso de patología que si de repente comienza con sonambulismo. Entonces, ahí sí habría que consultar a neurología, se puede consultar a neurología en primera instancia, se puede hacer un estudio del sueño con polisomnografía y se hace una entrevista dirigida a buscar más trastornos del sueño, ciertos exámenes, electroencefalograma, todas esas cosas. Eso podría ser, hay especialistas en sueño, yo conozco algunos en neurología. Ahora, la psiquiatría también aborda los problemas del sueño y en general los aborda más directamente porque se asocian mucho a malestar y entonces uno suele tener como la tendencia a consultar a psiquiatría con estas cosas, pero puede ser también neurología. Y en psiquiatría cada vez más se ha ido incorporando el estudio más específico del sueño. Entonces, yo recomendaría un neurólogo en primera instancia. Miren, la última, porque creo que esto no lo hemos mencionado, dice, ¿hasta qué hora es recomendable hacer actividad física? ¿Cuál es el mejor horario pensando en un joven que estudia y trabaja? Y en general, para todos. La actividad física en horario diurno, con luz de día, es lo ideal. La actividad, la fuerza, si es una actividad física de fuerza muscular en la tarde, si es una actividad física como menos intensa puede ser en la mañana, ojalá todos los días, media hora aunque sea, y evitar, porque a ver, cuando uno activa ya en la noche, uno hace varios cambios ahí, aparte de aumentar la tasa metabólica, gasto cardíaco, también ingiere más agua, se expone a más tiempo de actividad en la oscuridad, o sea que por muchos factores hacer actividad física en la noche intensa desregula. ¿Ya? Preferible hacerlo con luz de día. Y ojalá, si es posible, al aire libre. Muchas gracias, doctora. De verdad que ha sido maravilloso la charla y también han contestado todas las preguntas. Bueno, ahora viene Flavia Gal, ¿cierto? Que va a hacer el cierre. Sí, a ver, Paulita, habían preguntas en el chat y en el QA. Yo leí de las dos. De las dos. Estamos con todas las preguntas porque la doctora está ahí, podemos seguir respondiendo. Sí, Está quedaron, todo respondido. o sea, habían preguntas como que se repetían. Yo tenía las dos abiertas, las dos ventanas. Habían otras muchas que se repetían y
y las demás las vi. Ok, sí, está todo respondido porque tenemos tiempo. Una persona comentó que desde pequeña tiene un sueño, tiene mucho sueño. Le pasaba a mi hijo tiene el trastorno, está diagnosticado con trastorno anímico bipolar tipo 2, que él era un bebé que yo tenía que despertar, era un bebé que podía pasar de corrido de noche y de día, ¿no? Ya nació con esa predisposición a dormir. Yo creo que eso, eh, dentro de lo que conocemos del trastorno anímico bipolar, tiene que ver con esa predisposición también a la depresión que tiene el paciente diagnosticado con el tipo 2. Me da la sensación por mi experiencia con mi hijo. Para él, él tuvo que aprender a respetar la luz, a despertar temprano y ya descubrió con psicoeducación que con mucho ejercicio por la mañana, hacer bicicleta, no sé, 30 minutos al menos, él logra encontrar más energía y esa predisposición para vivir el día, porque su cuerpo naturalmente, y no sé, tal vez eso tenga una explicación biológica, no sé, pero su cuerpo naturalmente tiende a quedar dormido de día y de noche, a la pasividad. Entonces, en psicoeducación aprendió que tiene que contarle al cuerpo, ¿no?, que durante el día tiene que estar activo. Y eso ha dado resultado, que es un poco lo que la doctora Tamara comentó con nosotros sobre eh, una persona no puede dormirse cuando está de pie. Entonces, no deberíamos hacer actividades cuando estamos acostados, ¿no? Eh, Eso, no sé, quería comentar porque la Wendy puso que ella desde chiquitita dormía mucho. Mi hijo también. Acá hay otras preguntas que están llegando desde ahora. Me dice, me gustaría saber sobre las benzodiazepinas inductores del sueño. Las llamadas benzodiazepinas. Bueno, eso también es una clase entera, una clase, le llamo yo, un conversatorio especial de benzodiazepinas y medicamentos. Las benzodiazepinas son un grupo de fármacos que se usan muy ampliamente, casi exageradamente, y es un depresor del sistema nervioso central. Tiene potencial adictivo y de tolerancia, es decir, para poder tener sus efectos iniciales uno debe con el tiempo ir aumentando las dosis, y son depresores, por lo tanto producen pueden producir, entre otras cosas, sueño. No son medicamentos diseñados para dormir, son medicamentos que son ansiolíticos y que se usan en ciertas condiciones clínicas, y lo recomendado es usarlo por 4, máximo 6 semanas de la vida, porque si se usan más tiempo, se van acumulando efectos adversos de los medicamentos. Ahora, hay personas que por motivos de indicación médica lo han tenido o lo tienen que usar por más tiempo, y tiene que ser supervisado. Yo estoy hablando de lo ideal, de lo que se puede hacer, porque sus efectos también se pueden hacer con otros tipos de medicamentos que no tienen los mismos efectos adversos. Entonces, se usan comúnmente o se abusan para dormir, pero el problema que tienen es que no permiten que el esquema normal del sueño sea natural, no se llega al sueño profundo, profundo, como es la fisiología, y por lo tanto los procesos de reparación no ocurren de manera normal, y la persona no, por lo tanto, no descansa todo lo que tiene que descansar, puede acumular deterioro cognitivo, se asocia a pérdida de memoria a largo plazo, y a otros problemas. Entonces, no es lo ideal, se usa muy supervisado médicamente cuando se necesita, por periodos a veces, cuando hay crisis, pero no permanente, ojalá a lo largo de la vida. Los inductores del sueño son una familia de medicamentos que son similares en su función, llegan a una zona parecida de las neuronas que las benzodiazepinas, con la diferencia de que se usan, como su nombre lo dice, para inducir el sueño, es decir, la entrada al sueño. No tienen un efecto en otros aspectos como ansiolíticos o específicamente como las benzodiazepinas, y ayudan cuando a la persona le cuesta quedarse dormido. Se tienen que tomar 10 o 15 minutos antes de acostarse, y si no, no se pierde el efecto, no sirve de nada. Y duran 5 o 6 horas en general.
también se recomienda usarlo por 4 o 6 semanas como máximo, que es un tiempo para que uno pueda organizar sus rutinas. En conjunto con el tratamiento farmacológico, organizar todo lo demás de tal manera que cuando se cumplan las 4 semanas y uno retire el medicamento del sueño, siga ese mismo patrón que se ha ido estableciendo. Entonces, estos medicamentos son de uso excepcional, yo diría, y siempre supervisados en las dosis que se requieren, supervisados por el equipo médico. Muchas gracias. Mira, acá llegó también hace poquito, dice, ¿uno puede dormir de día para reponer lo que no durmió de noche? Mi psiquiatra me dijo que dormir de día no servía para reponer lo no dormido de noche, pero a mí sí me funciona. ¿Qué opina de eso? Ya, aquí uno puede decir dos cosas. Ustedes saben que, por ejemplo, si nosotros estamos aquí en Chile y viajamos a Europa, vamos a tener un jet lag, porque vamos a cambiar de estación. Los horarios de día y noche son diferentes y nos vamos a demorar en adaptarnos. Lo mismo ocurre, el concepto de jet lag, el estar desfasado, también ocurre un jet lag social. Es decir, uno de lunes a viernes trabaja o estudia y se levanta a las 8 y luego se duerme a las 12, no sé, y el sábado me despierto a las 3 de la tarde. Ahí hay un jet lag, hay un sueño acumulado, ¿ya? Hay un desfase con los tiempos sociales. Se nota los sábados y los domingos porque la persona necesita dormir más para reponerse, ¿ya? Pero duerme de corrido más para reponerse. El dormir en el día, en intervalos, no repone porque no es el mismo ciclo que ocurre en la noche. No ocurren los mismos procesos fisiológicos reparadores si uno duerme en el día que si duerme en la noche. No es lo mismo, no exactamente igual no es. Entonces uno puede sentirse más descansado cognitivamente o porque uno lo experimenta como, bueno, un descanso variable, pero no es el mismo descanso fisiológico que dormir en la noche. No sé cómo explicarlo, o sea, es una percepción subjetiva de descanso, como que uno se siente que descansó. Pero si uno quiere medir los efectos de ese sueño en el día, no tiene el efecto reparador y de descanso que tendría el sueño de la noche, ¿ya? Para que el sueño, yo miré un momento y decía que si el sueño del día era igual de útil que el de la noche, no lo es. De hecho, es necesario que uno duerma en la oscuridad y esté durmiendo de entre la medianoche y las 6 de la mañana. Eso sería el horario sagrado que uno tendría que cuidar. Como máximo las 12 de la noche y 6 de la mañana es lo ideal, porque el pic del primer ciclo de sueño más o menos ocurriría entre la 1:30 a las 2, y ese es un horario en el cual todos estos procesos reparadores ocurren sincronizadamente. Y no es lo mismo entonces dormir entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche, no es lo mismo. Cuando hay alteraciones particulares del sueño, cuando uno ha demostrado con una polisomnografía que hay fragmentación del sueño, que hay un montón de otras condiciones, se indica sueño, siesta en el día, un ciclo completo de 90 minutos, como yo le había dicho, y ese sí puede ser un sueño recomendado y reparador. Pero en ciertos casos, no en todos los casos, ¿ya? La siesta del día para personas que no tienen una indicación médica, ojalá no más de media hora para no perturbar lo que luego ocurre en la noche. Perfecto. Creo Gracias, que ahí sí. doctora. Mire, acá hay otra, dice, hola, ¿por cuánto tiempo es prudente mantener un tratamiento para algún trastorno del sueño? Es que no sé lo que podríamos entender por prudente, ¿cierto? Uno tendría que tener un tratamiento de trastorno del sueño mientras tenga un trastorno del sueño. Siempre que no se normalice o la condición que está produciendo el trastorno no pueda ser reversible, es necesario tener un tratamiento. Entonces, ahora vamos a ver qué se entiende por tratamiento, porque tratamiento para trastorno del sueño no es sinónimo de tomar pastillas para dormir. Tratamiento para el trastorno del sueño tiene que ver con cambios conductuales, cambios ambientales, cambios de rutina, es terapia ocupacional prácticamente. Hay una terapia cognitiva conductual, una psicoterapia específica para trastornos del sueño. La medicación, de hecho, es la última opción, no es la primera opción. Y la medicación se usa en conjunto con todas las otras cosas, porque los medicamentos para el sueño acumulan efectos adversos con el tiempo.
Entonces lo ideal es poder usarlos para sincronizarnos y luego retirarlos y observar cómo evoluciona la persona. Y así irlo usando cuando es necesario, pero no permanente a largo plazo, si no se justifica. Claro. Mira, Dale, perdón, Paula. Flor. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Ya? Hay No. una más que quiero, mire, porque creo que es como súper importante esta pregunta. Dice, desde mi diagnóstico en el 2019, que tengo quetiapina en mi tratamiento, he ido disminuyendo la dosis. Cuando ya saque el tratamiento, ¿será difícil recuperar el propio ritmo del sueño? Yo creo que sí. Si ha podido ir reduciendo la quetiapina, yo pienso que la tendencia es favorable. Entonces, lo que se ha ido implementando para cuidar el sueño se tendría que mantener lo más posible cuando se vaya reduciendo la dosis. Generalmente, la disminución de los medicamentos para dormir es progresiva, no es de un día para otro. Entonces, si ha podido ir adaptándose a la disminución de quetiapina de a poquito, es muy probable que cuando ella se retire pueda mantener el ritmo del sueño que se está logrando ahora, pero hay que siempre recordar que hay una sensibilidad y una vulnerabilidad al desajuste. Por lo tanto, es muy importante hacer los registros para poder identificar cuáles son las cosas que a uno lo desregulan, ¿ya? Y poder ir siendo precavido y organizado en eso, digamos, a lo largo de toda la vida, porque también hay etapas, distintas edades, distintos desafíos que hay que enfrentar, y entonces uno tiene que ir adecuando la observación a día a día a lo que va pasando y así cuidar el sueño. Ya, muchas gracias, doctora. Yo creo que terminamos ahí con este espacio de preguntas. Se pasó, contestó muchas preguntas. Ya, Flavia, yo creo que ahora... Bueno, yo creo que queda súper claro que sin las horas de sueño en la noche, sobre todo en ese periodo en que vamos profundamente en la noche, no hay reparación ni física ni psicológica. Yo creo que eso es lo que más me queda claro de esta exposición. Tenemos que tener nuestro sueño en la noche. Ahora, como dijo la doctora, estamos muy expuestos al estrés. Tenemos una contaminación lumínica por el exceso de luz que recibimos durante el día y también durante la noche. Y también tenemos mucha abundancia de guloseimas, ¿cómo se dice? Golosinas en español, ¿cierto? Entonces las golosinas, el exceso que tenemos de golosinas y el exceso de luz pueden alterar nuestros sueños. Tenemos que estar atentos de cuidar nuestras retinas del celular, del computador, de la televisión. Tenemos que ser conscientes de eso y también ser conscientes de nuestra alimentación. Ahora, ¿cómo estamos conscientes de todo eso? ¿Cómo hacernos conocedor de todo eso? Para eso está el registro del ánimo. En el registro del ánimo se anota, se escribe las horas de sueños y todo aquello que impide que durmamos bien en la noche. Si nos conocemos, tenemos una gran chance de mejorar nuestro sueño para así hacer una desintoxicación durante la noche, porque si no, no logramos hacer esa purificación de todo nuestro cuerpo y de toda nuestra mente durante la noche. Yo les invito a que mantengan ese hábito de anotar cuando duermen bien, cuando duermen mal y qué es lo que les hace dormir bien o mal en el registro del ánimo. Ya sabemos que el conocimiento es poder, pero el autoconocimiento es un superpoder y tenemos que autoconocer y saber qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no nos hace bien para poder dormir una buena noche de sueño. Entonces, higiene del sueño está, los que vieron todo ese video pueden volver a ver porque nosotros siempre subimos en nuestra página web. Hay cosas que me quedaron en el tintero que yo quiero rever para mi propio sueño y el sueño de Bernardo que todos conocen. Y podemos rever una y otra vez ese video. Hay tips, ¿no? de cómo ir a dormir, de cómo hacer una buena higiene de sueño y evitar esa contaminación lumínica. Eso yo creo que fue una excelente exposición, doctora Tamara. Te agradezco tanto que esté aquí con nosotros, ayudándonos a conocernos y a conocer, a mejorar nuestra relación con el sueño, porque si tenemos o no tenemos un trastorno anímico, cualquiera de nosotros necesita una buena relación con el sueño. Yo acabo de saber que después de los 60 podemos hacer en 2 tramos
¿no? Yo estoy casi cerca de los 60, entonces me voy a preparar para que si yo despierto 2 veces es normal, que no tengo que alarmarme. Uno también tiene que ubicarse en la edad que uno tiene, ¿no? Ver, conocer todo eso. Es súper importante la psicoeducación. La psicoeducación es nuestra bandera y es nuestra gran herramienta de estabilidad. Entonces yo quiero invitar a la doctora a volver porque hubieron varias cosas que la doctora dijo, no, tenemos que tener una sesión solo para eso. Le voy a cobrar la palabra para que vuelva y nos ayude a profundizar en cada uno de esos temas que nosotros nos acercamos hoy. Y muchísimas gracias a todos los que están asistiéndonos. Muchas y muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Tamara. Espero que estas sesiones de psicoeducación sigan aconteciendo. Ustedes saben que la doctora está ad honorem acá con todos nosotros. Los que quieran ayudarnos con una donación de nuestra página web pueden ayudarnos. Está un botón de donación. Vamos a seguir haciendo ese trabajo sin cobrar, pero los que pueden y quieran donarnos estamos aceptando porque somos cada vez más y queremos llegar a los pacientes y a las personas más vulnerables que no pueden tener acceso a profesionales que entiendan de la bipolaridad y del sueño y de tanto lo que vamos aprendiendo nosotros. Entonces, ojalá que nos ayuden a llegar a todo Chile y más allá, porque también tenemos personas que nos ven fuera de Chile. Y eso. Muchísimas gracias a todos. Un excelente fin de semana y nos estamos viendo en la próxima sesión de psicoeducación. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo de todos quienes aquí nos reunimos. Muchas gracias, doctora.